Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Perro 5. Ingulf. No tengo ninguna fotografía de Ingraban, pero aquí aparece una de su sucesor, Ingulf, un perro triste, un perro que durante su corta estancia a mi lado no mostró alegría en una sola ocasión. Hay que ver el aire de solemnidad que muestra en la fotografía, dándome la espalda, sin una pizca de interés por lo que pudiera estar haciendo con mi hijo pequeño. Yo lo atribuía a su enorme tamaño. Fue el perro más grande que jamás tuve, y daba la sensación de que su enorme cuerpo lo deprimía, como si fuera una carga que tenía que arrastrar a todas partes. Lejos de intentar dar caza a los ciervos, se los quedaba mirando con ojos apagados, mientras brincaban por los campos. Un perro triste y apático que aprovechaba cualquier ocasión para tumbarse y siempre se levantaba de mala gana. La muerte de Ingraban me afectó mucho y mi marido, que se dio cuenta, empezó a consolarme. Y, como suele suceder, una cosa llevó a la otra, así que antes de que pudiera darme cuenta me vi atrapada de nuevo en las redes de la maternidad. Un método de lo más extraño, me decía, mientras lidiaba como podía con los dolores y las molestias, los oscuros presagios y una propensión a los antojos que en mi caso siempre acompañaban tal estado. De todos modos, así estaban las cosas, y lo cierto es que durante un tiempo me ayudó a olvidarme de Ingraban. Pero cuando hubo terminado y empecé a arrastrarme de nuevo hacia la libertad, y poco después a caminar, y otro poco después, recuperada en parte la confianza en la vida, a correr, ¿cómo lo eché de menos entonces? Qué inmensos y solitarios me parecían los bosques sin su compañía y su protección. Sin embargo, hasta que la segunda tanda de niños, si es que a 2 se les puede considerar una tanda, logró sostenerse sobre sus cortas y rechonchas piernas y corretear por su habitación rompiendo cosas, no me permití pensar en buscarle un sucesor. Hasta entonces me había comportado como una gallina pendiente de sus polluelos, pero cuando los capazos se convirtieron en cunas, las cunas en camas y el contenido de éstas comenzó a esparcirse por toda la casa, pensé que podría tomarme un día libre de vez en cuando. Y para los días libres no hay nada como los perros. Si bien es cierto que también había 3 niñas mayores y robustas que se morían por estar conmigo. Las pobres desgraciadas no podían, pues en aquella época las retenían profesores particulares e institutrices. Pasaban la mañana en el aula de estudio, donde eran atormentadas por miradas vigilantes y pedagógicas del todo ajenas a lo que pudiera estar aconteciendo en el exterior en forma de sol o frescas y agradables brisas. Por las tardes traían los ponis y les enseñaban a montar, sacaban las raquetas y les enseñaban a jugar tenis. A una hora determinada se las llevaban al estanque más cercano y les enseñaban a nadar. A otra hora determinada las traían de vuelta, les mostraban arbustos y flores y les enseñaban botánica. 2 profesores, uno alemán y el otro inglés, y 2 institutrices, una alemana y la otra francesa, se encargaban de supervisar aquellas actividades meticulosamente organizadas.
Las niñas eran educadas de acuerdo con un plan que mi esposo había trazado nada más casarnos para educar a los hijos que resultaron ser hijas, y no estaba dispuesto a que nada los desbaratara. Así las cosas, decidió sacarle partido a aquella lamentable situación, convenciéndose de que, si les daba la misma formación, fueran niños o niñas, los resultados serían los mismos. No estoy segura de que así sea. En nuestro caso al menos no lo fue. Pese a que las lecciones que recibían en casa eran exactamente las mismas que recibían los niños que iban a la escuela pública, pese a los exámenes anuales en la capital del estado realizados justo antes de la Navidad, no hubo resultados, o al menos no los resultados que mi marido y el profesor alemán habrían considerado buenos. Era como si en nuestras 3 hijas hubiera anidado algo que imposibilitara la adquisición de conocimientos, algo del todo indiferente a la vergüenza de suspender exámenes. Al principio me disgustaba y deploraba que mis queridas hijitas, fuente de tanto orgullo y tantas alegrías, aun contando con todos los medios para destacar, mostraran un desinterés tan evidente. Pero después me sentí aliviada, pues en Alemania la educación de los chicos era un asunto muy serio, sobre todo si no se era un chico, y corrían historias terribles de jovencitos que, después de haber hecho enormes esfuerzos para aprender y asimilar las lecciones, fracasaban y se quitaban la vida. Uno, el hijo de un pariente lejano, apareció colgado de un manzano del huerto de su padre. Otro terminó su miserable existencia en el Oder. Como es normal, al escuchar aquellas historias dejé de lamentarme y pasé a alegrarme cuando año tras año mis hijas eran rechazadas o sacaban las peores calificaciones. Su padre, sin embargo, se preocupaba mucho, igual que su profesor alemán, cuya tarea consistía en prepararlas para el nivel que deberían haber alcanzado a su edad. Su padre, que de hecho se sentía violentamente ofendido, culpó de ello al profesor alemán y lo despidió. ¿A qué venía tanto alboroto?, preguntó el profesor de inglés, uno de esos jóvenes que llegaban de Oxford o de Cambridge para pasar 6 meses leyendo prosa y poesía en su lengua materna a los niños. ¿Qué habría tenido de bueno aprobar todos esos exámenes?, preguntó la institutriz francesa. Y la institutriz alemana, una mujer propensa al amor, que se enamoraba de todos y cada uno de los profesores de alemán, brindó su más ferviente apoyo al despedido, se dedicó a seguirlo por todas partes como un perro y proclamó con agudos ladridos que toda la culpa era de las niñas, que eran unas perezosas incorregibles. Tal vez lo fueran, pero cuánto mejor ser perezosas que terminar colgadas de un manzano o en el Oder. Fue precisamente el comportamiento de la pobre Fraulein Pockel, que no dejaba de pisar los talones al que estaba a punto de partir, lo que me hizo pensar de nuevo en los perros y en lo agradable que era ser seguida por una presencia abnegada, por una presencia, en mi caso, de 4 patas. Con aquellas criaturas mías siempre encerradas, tan inaccesibles, con la segunda tanda todavía en el jardín de infancia, en el que habrían de permanecer aún muchos años. Si quería un compañero, era evidente que tendría que pertenecer a esa raza feliz y despreocupada a la que no se le obligaba a tomar lecciones. Tendría que ser, en definitiva, un perro. Desearía sentirme satisfecha. Espeté de repente durante la cena un día en que, como siempre, estaban sentadas a la mesa las 3 niñas mayores, sus padres, sus profesores y sus institutrices.
No sé por qué no dije simplemente que lo que necesitaba era un perro. Me expresé de manera que debió de sonar como una banalidad, algo propio de mujer incomprendida, de mujer frustrada, carente de ternura. Sin embargo, ese comentario resultó muy exitoso con las institutrices, que emitieron sendos gemidos de aprobación. El profesor de inglés me miró con cierta curiosidad. Llevaba con nosotros 3 meses y ya sabía que durante las comidas no se decidía ni se discutía, y mucho menos se esperaba. Nada que tuviera que ver con los sentimientos más íntimos de cada cual. En aquellos encuentros, que se producían 2 veces al día, los padres solían dirigirse con amables tópicos a cada uno de los miembros de la familia, el nombre colectivo de profesores e institutrices, y a veces incluso hacían bromas ligeras que eran recibidas con la misma efusividad que se observa en los tribunales de justicia cuando el juez se permite un comentario jocoso. Las bromas las hacía el padre. La madre se sentía demasiado oprimida por la pompa de la situación para estar de humor. Lo que sucedía durante el desayuno y a la hora del té, cuando los padres estaban a solas, el profesor de inglés lo desconocía. Pero en cualquier caso, cuando él estaba presente, se comportaban como auténticos nobles. Y de pronto uno de ellos comete un desliz. No era de extrañar que el profesor de inglés mirara a los comensales con curiosidad y renovado interés. Además, los gemidos de aprobación de las institutrices debieron de hacerle creer que la contención estaba a punto de esfumarse, que el decoro reinante en la mesa sería sustituido de un momento a otro por un aluvión de desatadas quejas femeninas, y siendo como era un hombre joven y sin modales, parecía encantado, aunque no contaba con la intervención del señor conde, ducho en manejar los problemas en los que lo metía su esposa y secundado por las visitas obedientes de la concurrencia, respondió: sírvete otra de estas admirables tortitas y te sentirás satisfecha. Más tarde, en la biblioteca, cuando el reloj ya había dado las 8:30 y las institutrices que lo habían oído se habían levantado, habían acostado a los niños, nos habían deseado las buenas noches y se habían retirado por una puerta, mientras los profesores simultaneaban la acción de darnos las buenas noches y retirarse por la otra, me dijo esperanzado: ¿a qué venía eso de que no te sientes satisfecha? Mi pequeña, ¿acaso deseas otro hijo? Y me temo que, pese a que teníamos ya 5, se sintió muy decepcionado cuando le respondí que solo deseaba un perro. Al día siguiente me subí al carruaje y visité de nuevo a los criadores que me habían vendido a Ingravan. Me enamoré de inmediato de Ingulf. Aparece en la página siguiente junto a la más pequeña de mis hijas, que trata en vano de divertirse con él, y vuelve a aparecer en la siguiente con la misma niña y con el mismo aspecto de pocos amigos. Creo que su tamaño fue lo que hizo que me enamorara perdidamente de él. Acostumbrada a que todo el mundo se inclinara para mirarme, ¿cómo podía resistirme a una presencia tan admirablemente imponente? Y si algo tenía Ingulf, era presencia. De la misma camada que Ingravan, con un nombre que empezaba por la misma inicial, doblaba en tamaño a su predecesor, parecía un pony pequeño, lo cual, es decir, el hecho de que doblara en tamaño a Ingravan, sin duda fue la causa de que su precio fuera también el doble. Pensé que probablemente el precio estuviera en relación con su altura, o estaría en relación con mi evidente interés. Fuera como fuese, lo compré.
En aquella época ganaba dinero escribiendo relatos y no me sentía tan culpable por gastar un poco como en los inicios de mi vida en Pomerania. De modo que el carruaje, ocupado casi en su totalidad por aquel perro, emprendió el penoso pero triunfal regreso a casa. Sin embargo, las dudas pronto comenzaron a atenazarme. En el mismo camino de vuelta, en realidad, pues, ¿no resultaba un tanto extraño que a aquel perro que no estaba acostumbrado a los viajes no le importara ni subirse al carruaje ni nada? No estaba asustado ni contento, permanecía indiferente. Se pasó el viaje con la cabeza gacha, una gigantesca masa perruna abatida sentada junto a mí, a la que no me hizo falta agarrar por el collar como había tenido que hacer con todas mis fuerzas para controlar a Ingravan durante nuestro primer viaje juntos. Las caricias, los halagos, los intentos por animarlo con promesas de huesos o comida resultaron del todo inútiles. Con él nada surtía efecto. No se movió, no mostró ningún interés. Dudo incluso que me escuchara. Fijó su mirada apagada en el infinito y no dio la menor señal de vida, ni siquiera cuando una liebre se cruzó en nuestro camino a toda velocidad. Y lo primero que hizo al llegar a casa fue tumbarse. Resultaba innecesario ordenarle couch. No hacía otra cosa. También era innecesario reprenderlo, pues era un perro de lo más virtuoso, a salvo como estaba del pecado gracias a la ausencia de deseos. ¿Qué diferencia respecto a su apasionado predecesor? ¿Era posible que mi hermoso nuevo perro no fuera inteligente o tal vez tan solo necesitara una buena alimentación? Como no podía soportar la idea de que no fuera inteligente, me dediqué a cebarlo a conciencia y a pasearlo igualmente a conciencia. Comía con apatía cuanto le ponían delante y con la misma apatía me seguía cuando lo sacaba. No obstante, sacarlo a pasear no era tarea sencilla, pues aunque yo corriera, y me pasaba el día corriendo en mi afán por conseguir su bienestar, a él, para seguir mi ritmo, le bastaba con caminar. Y si por cualquier razón, como recuperar el aliento o atarme el cordón de un zapato, me detenía, él se echaba en el suelo. Así las cosas, recurrí a un veterinario. Este perro tiene que comer cuanto le venga en gana, dictaminó, después de examinarlo. Ya lo hace, respondí. Ejercicio, pues, es lo que necesita. Pero si pasea a todas horas, entonces tiene lombrices. Le mandaré el medicamento apropiado. La medicina llegó, le fue administrada y no aparecieron lombrices. Se compraron cantidades cada vez mayores de comida que eran obedientemente consumidas. Como el perro de los sueños de cualquiera, hacía todo lo que se le pedía. Comía, aunque a regañadientes, salía a pasear, volvía a comer y en cuanto tenía ocasión se tumbaba de nuevo. No sé qué hacer con él, confesé al fin. Pobrecita mía, dijo mi marido tratando de consolarme. Sin embargo, por aquel entonces ya había aprendido a desconfiar de las tácticas de consuelo y las evadí. Tal vez, dije días después, mirando con desconsuelo a Ingulf echado en el suelo, sea mejor que lo devuelva. Por supuesto, convino mi marido, a quien la idea de devolver perros le resultaba apasionante. Y que lo cambie por otro. No, cambiarlo por otro no. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que lograra hacerme a la idea de devolver a Ingulf. No podía dejar de pensar que debía de tener muchas cosas buenas que yo no conseguía sacar de él. Un perro tan grande, que ocupaba tanto espacio y con una cabeza tan espléndida, era lo más improbable que la tuviera vacía. La culpa era mía,
por no saber cómo animarlo. Pero algo me decía que, por mucho que lo intentara, jamás sería capaz de animar a Ingulf. Era un perro de una tristeza y una indiferencia congénitas y permanentes. De modo que una tarde, él y yo, callados y abatidos, regresamos al lugar del que había salido. El criador, que nada más verme había esbozado una sonrisa, la borró de un plumazo cuando reparó en él. Tal vez sea un poco viejo, dije, convencida de que era una razón que lo explicaba todo. Viejo, viejo, repetí, tratando de hacer frente a una mirada cada vez más indignada, sin pestañear. Siempre me ha resultado difícil hacer frente a las miradas de indignación. Por fortuna, hasta ahora no he tenido que hacerlo a menudo. ¿Ha dicho viejo?, preguntó, como si no pudiera creerse lo que acababa de oír. Sí, he dicho viejo, admití, dominándome para no mirar hacia otro lado. Entonces separó las mandíbulas de Ingulf y me pidió que le examinara los dientes. Así lo hice, aunque no me sirviera de mucho. Después me pidió que le tocara ciertos músculos. Así lo hice, sin que tampoco me sirviera de mucho. Podría decirse, empezó a decir en voz alta mientras se enderezaba, y nadie puede hablar en voz más alta que un alemán, ni ponerse derecho en actitud más amenazante, que este perro es un recién nacido. No me atreví a sostenerle la mirada. Tanta indignación había en ella, de modo que clavé los ojos en Ingulf, echado en el suelo, y reuní el valor para susurrar algo acerca de que los años vuelan del modo más extraño cuando uno está muy ocupado, y de cómo, sin que apenas nos demos cuenta, se van acumulando y pasan de largo. Al oír aquello se enderezó aún más, y con los brazos en jarras me miró sin decir palabra. El silencio resultó tan aterrador que yo, desesperada por evitar lo que pudiera seguir, me apresuré a explicarle el verdadero propósito de mi visita. No era otro, según le dije, que comprar otro perro. No tuve valor para pronunciar la palabra cambio. Al final compré dos cachorros, de lo más adorable, pero dos, capaces de derretir un corazón de piedra, pero dos. ¿Cuál iba a ser la reacción en casa? ¿Con qué máxima serían recibidos? En fin, más vale no preocuparse por eso ahora, me dije mientras contaba el dinero. Costaron el doble que Ingulf. No hay que olvidar que eran dos. Evidentemente, señaló el criador, había cuenta de que había llegado con uno y me marchaba con dos. Debía, en toda justicia, pagarle el doble, pero como daba la impresión de que me estaba convirtiendo en una clienta habitual, me haría un descuento. Entonces volví a susurrar algo, en aquella ocasión sobre llevarme tan solo un perro a cambio de Ingulf. Pero el hombre no querría oírlo, y yo pensaba que tenía que argumentarlo mejor. Sin embargo, aquel no era un buen momento para razonar una argumentación, puesto que los cachorros del tamaño de una oveja ya estaban siendo colocados en el carruaje, del que salieron por otro lado nada más entrar. El viaje estuvo salpicado de huidas y capturas. Los caballos estuvieron a punto de desbocarse en varias ocasiones. De un lado a otro del carruaje, los cachorros, que por momentos parecían haberse convertido en una docena, con cientos de patas y miles de rabos en plena excitación, saltaban y brincaban para bajar. Yo estaba demasiado ocupada dándoles caza y esforzándome en devolverlos a su sitio para preocuparme por la clase de acogida que ellos y yo tendríamos al llegar a casa. Fue incluso menos cordial de lo que me había temido. Tuve la mala fortuna de que mi marido, ya de vuelta de sus visitas de inspección, decidiera salir a saludarme, y antes
de que los caballos me detuvieran, los cachorros bajaron a trompicones, liberándose de mi mano, hasta entonces aferrada a los collares, y se arrojaron jubilosos sobre él. Como era de esperar, se disgustó